Muy buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por Amén, estar amén. aquí en esta preciosa mañana. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Amén. Sí. Dice la Biblia, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y ahí estamos, gozándonos con nuestro Dios Todopoderoso. Ok, mis hermanos, vamos a seguir con la serie de enseñanzas. Hemos estado estos días teniendo una serie de enseñanzas acerca del tema Conociendo a Dios. Hoy vamos a ver la segunda parte de este tema, Conociendo a Dios, y para lo cual quiero invitarles a abrir sus Biblias en Daniel capítulo 11, por favor. El libro de Daniel, capítulo 11, por favor, si son tan amables. ¿Lo tiene? Vamos a hablar sobre el tema Conociendo a Dios. Mis hermanos, toda la vida Dios ha anhelado que nosotros confiemos en Él. Ese es el sentir de Él. ¿Se acuerdan? Hace ¿qué será? Un mes atrás yo les compartí acerca de Isaías 26:3, donde el Señor dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, ¿cierto? Si leemos el texto y lo analizamos, está dando una declaración que está ligado al hecho de la confianza en Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Entonces, nuestra confianza siempre debe de estar depositada en Dios. Eso es lo que Dios anhela, que depositemos nuestra confianza en Él. Que todo nuestro ser, toda nuestra vida esté depositada en Él. Que confiemos en Él. Entonces, es importante entonces hablar y conocer de Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Vamos a ver eso. Pero el problema de la iglesia el día de hoy es que alabamos a Dios a nuestra manera. Yo les decía el domingo pasado que hay personas que dicen: es que mi Dios es así. No, mi Dios no hace así. Es que mi Dios es de esta manera. O sea, cada uno tiene a Dios encajonado en una forma de ser, en una doctrina, y lo ponemos a Dios de una manera. Y la idea no es cuál es mi Dios o cómo yo concibo a Dios, es cómo Él se ha dado a revelar, cómo se ha revelado. Eso es lo que nosotros tenemos que conocer. El Dios de las Escrituras, el Dios que nuestro Señor Jesucristo vino a dar a conocer. La Biblia dice que a Dios nadie le ha visto, pero el unigénito Hijo del Padre lo vino a dar a conocer. Por eso Él decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y empiezas a ver cómo Jesús caminaba, actuaba, reaccionaba, y todo cómo Jesús interpretó el Antiguo Testamento, porque usted y yo sabemos que el Antiguo Testamento está explicado en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento está profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, veamos lo que dice Daniel capítulo 11, verso 32. Daniel capítulo 11, verso 32, dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hermano, los asirios habían dominado tanto Israel como ahora Judá. Pero dentro del pueblo de Judá, dentro de la nación de Judá, habían algunos que les parecía lo que Antíoco Epifanes estaba haciendo, les parecía como que podían irse de ese lado por razones políticas, por razones que les convenían. Entonces, aún siendo parte del pueblo de Israel, siendo Judá mismo, ellos estaban siendo algunos seducidos por las propuestas, por lo que este Antíoco Epifanes estaba declarando y haciendo, porque como imperio había destruido casi la mayor parte de la tierra. Entonces ellos, esta parte del pueblo de Israel se estaba dejando ser seducidos. Pero el texto bíblico dice que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Los va a cambiar. Pero qué interesante lo que dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ofrezcan lo que ofrezcan. El mundo puede decirnos lo que quiera decirnos. Puede mostrarnos lo que quiera mostrarnos. Satanás puede venir disfrazado de lo que pueda venir disfrazado. Pero el pueblo que conoce a su Dios confía en Él, espera en Él y descansa en Él. Pero los violadores del pacto,
Y habla del pacto porque cuando el pueblo, Dios habla de la unión matrimonial entre Él como esposo e Israel como la esposa, Jesús como el esposo y la iglesia como la esposa. Hay un pacto. Justo ayer, en el seminario de pareja hablábamos de esto acá en la iglesia. Entonces dice que son violadores de ese pacto, hacen un pacto con Dios. Como cuando te casas, tú haces un pacto. Pero cuando eres infiel, cuando estás yéndote por otro lado que no debe de ser, cuando faltas a tu esposa, tú estás violando el pacto, afectando el pacto que hiciste con la mujer de tu juventud. Entonces dice, los violadores del pacto, aquellos que no son fieles a Dios, van a ser seducidos y van a ser desviados del camino. Dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En medio de la dificultad que estemos viviendo, nosotros vamos a permanecer. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Sabemos quién es Dios. No hay cosas que Dios mover no pueda. No hay montañas que Dios mover no pueda. No hay problemas que Dios no pueda resolver. No hay nada más grande que Dios, hermano. Yo no sé qué Dios usted tiene, pero el Dios que yo tengo, que es el Dios de la Biblia, es el alto y sublime y que habita en la eternidad. Y su nombre es santo. Es por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Él está por encima de todo principado, de toda potestad. Él está por encima de todo. Entonces ese es el Dios nuestro. Y por eso nuestra confianza está depositada en Él. El pueblo que conoce a su Dios. El problema es no en Dios, porque ya sabemos que Él es todopoderoso. El problema ¿dónde está? En el pueblo que realmente no conoce a Dios. Y como no conocemos a Dios, pensamos que Dios es del ECU 911, pensamos que Dios es el cuerpo de bomberos, que Dios es un abogado solamente. No entendemos quién es Dios realmente. Entonces, por eso es que les estamos animando a hacer un estudio estos días acerca de quién es Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo yo quiero hablar de algunas características o atributos o esencias de nuestro Dios Todopoderoso, para que usted vaya conociendo a su Padre, para que usted vaya teniendo una identidad de Él, de quién es Él. Y lo primero que vamos a ver, hoy vamos a ver dos aspectos de nuestro Dios. Lo primero que vamos a ver es que Dios, a entender la fidelidad de Dios. Hoy vamos a entender la fidelidad de Dios en toda la Escritura, que Dios es fiel, pero esa fidelidad está reflejada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La fidelidad de Dios, que nosotros podamos salir de aquí claro que nuestro Dios es fiel. Y no porque a alguien se le ocurrió declarar que Dios es fiel. La fidelidad de Dios está declarada en toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Escritura, la gente se confunde. Toda la Escritura habla de Dios, de la fidelidad de Dios. Miren que hay pasajes de la Biblia que uno pierde el sentido. Ustedes han escuchado la historia de Mefiboset, ¿cierto? El hijo de Jonatán, que cuando David lo manda a llamar, y hay dramas, canciones del rey te mandó a llamar, y la gente hace énfasis en Mefiboset, hace énfasis en la amistad de Jonatán y David, y hace énfasis en lo bueno que ha sido David. No se trata de eso, hermano. Se trata de la fidelidad de Dios. De eso se trata. Del amor de Dios, la gracia de Dios. Dios es fiel. Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Él no abandona. Entonces, toda la Escritura habla de la fidelidad de Dios. Nosotros nos desviamos en los personajes. Nosotros nos centramos más en las circunstancias, en los milagros. Pero en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, refleja a un Dios que es fiel. Entonces, cuando tú conoces a tu Dios, Él no desampara a sus hijos. Siempre va a estar ahí. Creo que todos hemos tenido a alguien que en algún momento pensábamos que iba a acompañarnos todo el tiempo, un amigo, un compañero, pero con el pasar de los días, se fue. Hablando en el ámbito político, religioso, en todos los ámbitos. Pero ahí es donde aparece Dios. Dios es fiel sobre todas las cosas. Entonces, vamos a revisar un poco acerca de la fidelidad de Dios. Ezequiel capítulo 36. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 36.
¿Lo tiene? Ezequiel 36, verso 22. Este pasaje, yo en mi Biblia yo lo he puesto al ladito, le he puesto. El propósito de mostrar el poder y la fidelidad de Dios de salvar a su pueblo. Es evidente cómo Dios obra. Vamos a leerlo. Ezequiel 36, verso 22, por tanto, dice: por tanto, está hablando Dios, di a la casa de Israel, manda al profeta a hablar con Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. La iglesia tiene que tener claro hoy día esto. Nosotros hemos centrado los reflectores en una persona, en una iglesia, en el nombre de la iglesia, en el nombre del pastor, del profeta, del apóstol. Y hoy día decimos, ay, cuando viene esa persona es que Dios se mueve. O en esa iglesia Dios se mueve. O cómo Dios ha sido fiel cómo esa iglesia se ha permanecido. No es la iglesia, no es el pastor, no es la persona, es Dios. Y Él quiere que la gente lo tenga claro. Y cuando está levantando el pueblo de Israel y el pueblo de Israel vence y por alguna razón se vanaglorían o llegan a pensar en que ellos son fuertes, Dios les aclara y les dice: di a la casa de Israel, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Si alguien si por alguna razón el nombre de Dios o el nombre de su iglesia se ha afectado, no es por Jesús que la estableció, no es por Dios que ha dado el poder, sino por los que somos parte de la iglesia, que no vivimos guiados por el Espíritu Santo, que no vivimos vida santa, y eso afecta que la ciudadanía, el mundo, tenga una percepción errónea de la iglesia, del Dios viviente. El problema está en la iglesia, el problema está en nosotros, que no conocemos a Dios y vivimos una vida totalmente diferente a la que deberíamos vivir como iglesia de Dios. Cada uno cree tener su propia visión de lo que es una iglesia. Cada uno piensa tener una idea de cómo se vive la vida cristiana. Hermano, olvídese. Solo hay una forma de hacerlo. Y Pablo dice: sed imitadores de mí, como yo imito a Cristo, porque no hay otro camino, hay uno solo. Y Jesús estableció su iglesia. Y tú y yo somos miembros de esa iglesia. Y tenemos que vivir de acuerdo a los principios del Señor. Y cuando alguna iglesia se ufana y se jacta y dice: wow, somos una iglesia más grande o tenemos tantos milagros. A ver, un ratito. Lo que está pasando ahí. Hay que leer este versículo. No es por vosotros. No. Él cuida su reputación. Dios es santo. Y perdóneme por lo que le voy a decir. Pero si usted está afectando el nombre del Señor, Dios cuida su santo nombre. Cuidado y lo haga a un lado, hermano. Cuidado y lo haga a un lado. Porque Dios cuida su santo nombre. Él es santo. Y su iglesia tiene que ser santa. Y eso tenemos que tenerlo claro, hermanos, como iglesia. Tenemos que conocer a nuestro Dios. Es un Dios fiel. No lo hago por vosotros, sino por mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre. ¿Quién lo va a santificar? No hay hombre, hermano, no hay pastor, profeta, evangelista, apóstol, maestro que pueda santificar el nombre de Dios. Es Dios mismo que santifica su nombre, su casa, su iglesia. Es que Él visita su iglesia de tiempo en tiempo, cuando la iglesia se va contaminando, cuando la iglesia se va desviando, cuando la mundanalidad se pega a la iglesia. Dios quiere que venir y santificar su casa, como cuando Jesús entró al templo y vio que su casa se había convertido en una cueva de ladrones, donde cambiaban, donde venían animales, y eso era totalmente contrario. Y Él tiene que sacudir eso y decirle: hey, mi casa de oración será llamada para las naciones. Y de tiempo en tiempo Él tiene que venir y sacudir su iglesia. Porque no somos nosotros, es Él. Él cuida a su iglesia. Él santifica a su iglesia. Y nosotros tenemos que estar conscientes. Los mandó por todo el mundo. Pero aquí dice que profanaron el nombre de Dios por todo el mundo donde fueron. Por eso Él tiene que venir y santificaré mi grande nombre, dice el verso 23.
profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones, ¿qué cosa? Que yo soy Jehová. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Yo le decía a mi esposa en estos días que estaba viendo un documental, me encantan los documentales, la serie, y estaba viendo el documental de cómo la nación de Israel se formó como nación, en el año 1948, si no me equivoco. Cómo se formó como nación. Y es increíble todas las cosas que vivió Israel para que no sea nación. Aún los británicos, la nación de Inglaterra, que en algún momento los defendió de los nazis, por unas cuestiones personales, aún ellos impedían que los israelitas regresaban a su tierra. Fue una lucha tenaz para que ellos regresaran a Israel. Fue algo tremendo de cómo poder regresar a lo que ellos consideraban su tierra, pero que ya estaba ocupado por Palestina, por los palestinos, los árabes. Fue increíble, hermano. Y tanto es así que el día que lo estaban declarando a Israel como Estado, 5 países que rodeaban de los árabes se lanzaron con ese pequeño pueblito que venía de ser cautivo, había estado bajo el imperio de los nazis, había estado en los guetos, había estado cautivo, encerrado. ¿Cuántos murieron, hermano? Y aún así llegaron a su tierra, los nombran como nación, y 4 horas después, todos 5 ejércitos se le vienen encima. Y aunque parezca mentira, los rusos, la Unión Soviética en esa época, les ayuda a través de Yugoslavia. Les ayudó, les dio armas y pudieron defenderse. ¿Y sabe qué? Salieron vencedores. Años después, se viene la guerra de los 6 días, que ustedes saben. Otra vez 5 ejércitos grandes, más armados, contra un pequeño pueblo. ¿Y qué hizo Israel? En 6 días los destruyó a todos y se extendió su territorio hasta los altos del Golán. Entonces yo le decía a mi esposa, tengo amigos y compañeros que sé que están viendo, pastores que están viendo esta prédica, compañeros del seminario, que ellos dicen que Israel ya no es ese pueblo, que Israel es más en el sentido espiritual el pueblo de Dios. Ya ese de ahí ya no es pueblo de Dios y no hay profecía ni palabra para ese pueblo, que eso es en el ámbito espiritual y Israel ahora es la iglesia. Yo le digo, solo un ciego no puede entender que no es por sabiduría de algún hombre ahí, no es por cosa de que fue sin querer queriendo, no es porque se las sabían todas, es porque ese es el pueblo de Dios y Dios es un Dios de pacto, Dios es fiel. No se trata de los israelitas, hermano. Ahí en Israel, claro que hay paganismo, ahí en Israel están los musulmanes, están los cristianos, están el judaísmo, está una mezcla total. Pero ¿cuál es el problema? No son ellos, es Dios que ha prometido que ese pueblo va a volver a tener la gloria postrera. Dios es fiel. ¿Cómo puede ser que en el desierto, donde nadie podía crear nada, nace una gran ciudad e Israel es una de las potencias más grandes del mundo que hay ahorita? Y que yo siga diciendo que no, es en el sentido espiritual. Israel somos nosotros. Allá está Israel. Ese es el pueblo de Dios. Si usted revisa mi cédula, yo no soy israelita. Yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no era pueblo, pero ahora soy pueblo. Porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos, pero a todos los que le recibieron, estoy yo y usted, nos dio potestad de ser hechos, no ciudadanos de Israel, porque tienen su promesa y tienen su pacto. Nosotros somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, hermano. Ese somos nosotros. Entonces, entender la fidelidad de Dios en medio de todas las escrituras nos ayuda a sentarnos, a tener firmeza y convicciones. Dice el verso 24, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de toda la tierra, y os traeré a vuestro país. Esto lo prometió el Señor miles de años atrás, y esto se cumplió en el año de 1948. Porque la gente empezó a llegar en barcos y por todos lados, y los trajo. Y algunos decían, fueron los rusos, no fueron los ucranianos, no, fue Dios. Porque Dios cumple. Él dijo que los israelitas de donde estaban esparcidos iban a regresar como nación. ¿Están o no están? ¿Son o no son una nación? No es que las Naciones Unidas votaron
La Unión Soviética, enemigo de Estados Unidos, se unieron para que Israel sea nación. ¿Sabe quién hace eso? Es el Dios al cual usted y yo le cantamos aquí, pues mi hermano. Que no querramos ver la fidelidad de Dios, eso es dureza de corazón, pues. Dios es fiel. Él no abandona a sus hijos, no abandona a su pueblo. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Y si tú conocieras a Dios, nunca dirías me siento solo. Nunca dirías siento como que todos me han abandonado. Eso lo puede decir alguien que no conoce a Dios, pero el pueblo que conoce a su Dios se seca las lágrimas, se esforzará y actuará. Porque no sé de dónde, no sé cómo, pero salimos de este, hermano. Que por mí, por mis capacidades, no, por mi Dios, que Él es fiel y no deja a nadie botado. Él no abandona a sus hijos. Y por eso está clarito aquí. Espero que lo haya marcado, está clarito ahí. Dios cuida su reputación. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando su esposo sale mal planchado y usted le dice, no salgas así que la gente va a hablar de quién? Yo a veces me pongo, cuando salimos a las vigilias, a los pueblos, yo me pongo a planchar, me dice, plancha bien, que después van a decir que yo no te planché bien. Claro, porque la gente la mira es a ella, ¿cierto? O los hijos, cuando nuestros hijos van por la calle mal vestidos, mi mami siempre decía, avístase bien porque la gente va a hablar no de usted. ¡Qué padre! ¿Cierto? ¡Qué padre que tiene! Entonces Dios cuida su reputación. Él no va a dejar que nadie profane su santo nombre. La tierra tiembla. Hay terremotos. Pero cada terremoto que hay es por el poder de Dios. Los científicos tratan de analizarlo y de ver por qué mueve la tierra. Al igual que por qué se creó la nación de Israel. ¿Fue por los rusos? No, por el poder de Dios. ¿Por qué tiembla la tierra? Las capas continentales, las capas tectónicas están moviendo por el poder de Dios. ¿Sabe quién creó la tierra? La creó Dios. Y en otra prédica les explico un poquito más de esto de los terremotos para que vamos a vender un agua que es buena para que se le quiten los temblores. ¿Estamos claros hasta allí? Dios cuida su reputación, pero Dios es fiel en sus promesas. Números capítulo 14, 13 al 19. Por favor, anote los textos bíblicos y revíselo. Números capítulo 14. ¿Verdad que yo no me paré aquí a decirles yo pienso que Dios es así? No, yo le estoy leyendo la Biblia para que usted vea qué dice la Biblia de Dios, porque la Biblia es la revelación escrita de Dios. Números capítulo 14, verso 13. En adelante. Dice, pero Moisés respondió a Jehová. Voy a decirles lo que está pasando para que vamos directo al grano. Israel se ha portado mal, hermano. Es Israel, Dios les hacía milagros, los sacó de Egipto, le abrió el mar, les dio maná y el pueblo rebelde. No estábamos en Egipto. ¿A quién los trajiste a morir a este desierto? Ese pueblo rebelde, hermano. Yo cuando estoy leyendo eso, yo digo, Señor, qué increíble. Si fuera yo el que hubiera estado ahí, yo los quemo. A ver, no me quedes ni uno. Hasta que Dios me hace pensar que yo también soy así como Israel a veces. No los queme, Señor. Sí, verdad, no los queme. Porque a veces somos así. Entonces Dios llega un momento en que dice, Moisés, hazte un lado. Voy a destruir Israel y voy a hacer otro pueblo. Quítate. Voy a destruir ese pueblo. Y Moisés, que es un intercesor, que confianzudo, se acerca donde Dios y le dice lo que estamos leyendo. Ahí sí ya. Vamos a ver qué dice. Verso 13. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios. ¿Sabe qué pasaba aquí? Que Moisés conoce a Dios. Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo que cara a cara
aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos con columna de nube y de noche con columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a uno solo hombre, y la gente que hubieron oído de tu fama hablarán diciendo, por tanto, no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les habría jurado, y los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira, grande. Por eso le digo que Moisés, cuando oraba, él conocía quién es Dios y sabía qué le pedía y por qué se lo pedía. Él sabía que Dios cuida su reputación. Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Porque todos escucharon cuando tú dijiste que los ibas a sacar y lo ibas a meter a la tierra prometida. Y ahora los vas a destruir, Señor. La gente va a decir que no pudiste. Y no solo eso, apela a la fidelidad de Dios. Dice, ahora en las promesas de Dios. Verso 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿A qué está apelando Moisés? A que Moisés conoce que Dios cuida su reputación, que Él es santo, y que no va a dejar que su nombre sea vituperado, pero también que Dios es fiel y que cumple sus promesas. Tú eres un Dios de misericordia, Señor. Tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Se da cuenta de lo importante que es conocer a Dios? Dios iba a destruir a Israel. Dios iba a destruir a Israel. Pero Moisés apela y dice, Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Que van a decir, ustedes los quiso sacar y no pudo. Yo por ahí escucho a unos que van a estar diciendo, Dios no pudo. Usted es fiel, Señor. Ustedes saben cómo termina la historia. El pueblo de Israel llegó a Canaán. Entonces, está reflejada dos cosas aquí. Que Dios cuida su reputación y que Dios es fiel en sus promesas. Entonces, eso es algo que tenemos que conocer de Dios. ¿Y por qué les digo que Moisés conocía a Dios? Mire por favor Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Moisés no hablaba por hablar, Moisés hablaba con autoridad porque conoce quién es Dios. El problema de la iglesia el día de hoy es que no sabemos quién es nuestro Dios, y por eso viene Satanás, viene el mundo y nos mueve, nos deja en el aire. Viene algún diagnóstico, viene alguna cuestión sobre nuestras vidas y nos quedamos en el aire porque no conocemos a nuestro Dios. Y Moisés apeló porque Moisés conocía. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Miren lo que dice la palabra del Señor. Conoce que Jehová tu Dios es Dios. ¿Qué más? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta cuántas generaciones. Hermano, esto es algo hermoso cuando yo leí esta parte. Dice que Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿cierto? Es decir, el pecado, la maldad, la maldición visita a él, visita a su hijo, al hijo de su hijo. Tercera y cuarta generación. Hasta ahí. La maldad. Pero cuando bendice, ¿cuántas generaciones? Ese es el Dios que nosotros tenemos. O sea que en mi familia vino una maldición. Afectó a mi abuelo, afectó a mi mamá, me afectó a mí y se está pasando a mis hijos. Pero el día que yo acepté a Cristo, hay generaciones mías que ni van a saber que por las decisiones que yo estoy tomando, el apellido y nuestras generaciones van a ser en bendición. Por las decisiones que estamos tomando ahora. Por las decisiones que estamos tomando ahora.
Y por eso les decía, Moisés conoce a Dios. Y por eso les recuerda a los israelitas, y hermano, es Dios hablando a tu vida y hablando a mi vida hoy. Dios nos está hablando. ¿Y qué está diciendo? Iglesia Ríos de Agua Viva, conoce. En medio de tu prueba, conoce. ¿Qué cosa? Conoces pues que Jehová, tu Dios, es Dios. No es un Dios, es Dios. Y ese Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El pacto, las promesas de Dios, la bendición de Dios. Entonces su misericordia es grande, hermano. ¿Le cuento algo de la misericordia de Dios? Hoy día Dios tuvo con usted misericordia y al otro día se renueva la misericordia de Dios. Se renuevan día con día. Cada día se renuevan las misericordias de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Conoce que Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Amén. ¿Estamos hasta ahí? La fidelidad de Dios. Es algo importante, algo que tenemos que nosotros tomar en consideración cuando hablamos de conocer a Dios. Conocer quién es Dios, conocer su amor, su fidelidad. Ese rasgo quiero que lo tengamos claro de parte de Dios. Dios es fiel. Dios cuida su reputación. Dios es fiel y permanece para siempre. Espero que esto esté claro, hermano. Nunca dude de Dios. Nunca. Dios lo que promete, lo cumple. Está demostrado en las Escrituras, ¿cierto? Está reflejado en las Escrituras. Ahora, hay una segunda cosa. La fidelidad de Dios está unida a su justicia. La fidelidad de Dios está unida a su justicia. No se la puede separar. ¿Aló? La fidelidad de Dios está unida a su justicia. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que Dios es fiel, pero que también es justo. Y Él va a hacer lo que es justo. Él no va a tomar por inocente, porque no sería. Háblelo. No sería. Ay, gracias, pastor, esta palabra me gustó. Dios es fiel, me va a ayudar, va a estar conmigo. Por eso me gusta ver esta iglesia. Pero Dios no tomará por inocente, porque Él es justo. ¿De dónde sacamos eso? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. De casi los 3 años que tenemos aquí, es la primera vez que el vecino anda dando vueltas con el teléfono por aquí hablando, para tratar de desviar mi atención, porque me desvío rapidito. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tiene? Si confesamos nuestros pecados, Él es, pero también Él es fiel y justo. El problema de la iglesia evangélica es esta. El problema de la iglesia evangélica es que solo mira que Dios es fiel, pero se olvida que Dios es justo. Dios es fiel, amén, pero también es justo. No va a dar por inocente al culpable, ¿cierto? No va a dar por inocente al culpable. Dios es fiel y justo. Es una de las verdades que nosotros tenemos que tener clara, que tenemos que considerar. Dios es fiel y justo. Su fidelidad y su justicia no se pueden separar, mis amados hermanos. Tenemos que tener clara esta verdad. La justicia de Dios. Entonces, cuando nosotros como iglesia vemos una parte de Dios, no estamos bien. A Dios hay que verlo en la plenitud. Hay que comprenderlo en todo su esplendor. No solo una parte de Dios, sino todo lo de Dios. El problema de la iglesia evangélica hoy día, ¿sabe cuál es? Que solo vemos a un Dios que provee, un Dios que prospera, un Dios que sana.
Entonces, por eso nosotros damos gloria a Dios cuando Dios nos provee, cuando Dios nos provee, nos prospera y cuando Dios nos sana. Pero ¿y cuando no nos da? Cuando ya no nos provee, ¿ya no es Dios? Ya no vamos a la iglesia, ¿cierto? No me dio, ya no voy. Porque el Dios que yo tengo siempre da. Ese es el Dios que usted tiene. Pero hermano, yo quiero resumirle algo acerca de Dios en la oración. Cuando usted le pide a Dios, Dios responde. ¿Amén? Cuando usted le pide a Dios, Dios responde. Hasta ahí estamos claros todos. Pero responde de 3 formas. Dios responde, pero responde de 3 formas. A veces dice sí, a veces dice no, y a veces dice espera. Yo prefiero que me diga de una vez no. Porque cuando me dice espera, ya pasó un día, ¿ya, Señor? Espera. Porque nos agarra la desesperación. Pero a veces Dios te dice no. Y te dice no porque no te conviene. Y te dice no porque eso te va a apartar de su propósito. Y te dice no. ¿Se acuerdan que Moisés quería entrar a la tierra prometida? ¿Se acuerdan que Moisés caminó con Israel 40 años aguantando toda la rebelión de ese pueblo? Y un día Dios le dijo que no iba a entrar. Y Moisés le rogó, Señor, yo quiero entrar. Y Dios le dijo no, y no me hables más de ese asunto. Se acabó el problema. Usted no lo ve a Moisés llorando, pataleando. Ya, ahí te dejo tu pueblo. Porque Él conoce. ¿Se da cuenta? Usted ora por algo. Y si Dios le da el domingo a luego que viene saltando como trompo aquí, dice, ay, pastor, ese es mi Dios. Pero ¿y cuando no te da? Hay que traerlo con grúa de la casa porque no quiere venir. No quiere venir. ¿No es que Dios no hizo lo que usted quería? Hermano, Dios es soberano. Nosotros no lo mandamos a Dios. Él nos manda a nosotros. Entonces Dios es fiel y justo. Él es fiel y justo. Va a ser con justicia. Tanto es así que la Biblia dice que Él ama la justicia. El Salmo capítulo 11, versículo 7 dice lo siguiente. Salmos capítulo 11, versículo 7 dice lo siguiente. Dice la palabra del Señor. Porque Jehová es justo. Y no solo que es justo. ¿Qué cosa? Ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Sí ve que está asociado la rectitud de vida con ver el rostro de Dios? Porque Dios es. Él no admite cohecho. Él no admite injusticia. Tú no conoces a Dios, por eso te metes en problemas. Porque Dios es justo, hermano. No va a dejar pasar las cosas, los pecados. No va a tomar por inocente al culpable. ¿A cuántos nos gustaría que pasemos algo, pedimos perdón y ya se acabó el problema? Pero como Dios es justo, Dios perdona. Pero a veces hay consecuencias. Las consecuencias duelen, pero son buenas. Porque si no hubiera consecuencias, pero como tenemos la marca, tenemos el dolor. ¿Se acuerdan de Jacob? Que era suplantador, engañador, mentiroso, se burló, engañó al papá, engañó al hermano. Pero Dios lo bendijo. Pero ¿cómo salió de esa bendición? Hay consecuencias. Porque Dios es justo. Antes vi más emoción. Ahorita como esta parte como que no pega mucho. Pero Él es justo, hermano. Él no va a dar por inocente. Él ama la justicia. O sea, por eso no se puede engañar a Dios. Él ama la justicia. Hay que hacer las cosas que son justas y rectas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es justo y recto. No podemos andar engañados. Cuando dices sí, tú dices sí es sí. Si dices no es no. No puede haber mentira en tu boca. No puede haber engaño. Porque el Dios que es tu Dios, al cual tú representas, es justo. Y eso es lo que la iglesia tiene que saber y conocer.
Ahora, no podemos comparar nuestra justicia con la de Dios. Isaías 64. Isaías capítulo 64. Ese es el problema que a veces nosotros decimos, pero una frase bien bonita, pero esto no es justo. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿No? Pero no es justo que a mí me hagan eso. Pero no fue justo que me traten así. Pero no entiendo, Dios, esto no es justo, Dios. ¿Sabe por qué? Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Qué está diciendo el profeta? Que mi justicia delante de la justicia de Dios es como... Entonces, cuando tú dices no es justo, ¿es el criterio de quién? ¿La justicia de quién? Piénselo por favor un ratito. Cuando tú dices no me parece justo, esa justicia con la que estás midiendo, ¿de quién es? Es tuya. Y tu justicia delante de Dios es como trapo de inmundicia. No se compara. Entonces, por eso es que muchas veces cuando Dios hace algo, tú dices, no es justo. No es justo para ti, pero tu justicia no se compara con la justicia de Dios. Y tú sabes que Dios es perfecto. ¿Cuántas veces no hemos orado para que le vaya mal a aquellos que han hablado mal de nosotros y que nos han dicho? Señor, tú sabes que yo no tengo odio. Si se les quema el carro, Señor, ya es cosa de Él. Pero y no les pasa lo que tú quieres que les pase. Porque tu justicia no es la justicia de Dios. Y otra, en la ira del hombre, dice, lo saben. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tú quieres que pase algo, pero no es lo que tú quieres. No es lo que yo quiero, sino... ¿Ves por qué nos quejamos, hermano? ¿Ves si lo ha tenido clarito? Pero ¿por qué nos quejamos entonces? Porque a ellos les tocó la mejor parte. Que quede aquí entre nosotros, ¿no? Íbamos a hacer las ventanas con un vidrio acrílico que tenemos traído desde Europa, que tenemos puesto allí. Y una hermana me recomendó, un hermano que es carpintero, que sabe hacer de todo, pero él asiste a otra iglesia. Y me dice, pastor, vamos a ver las herramientas para trabajar aquí. Ya, yo le digo, vamos. Y me llevó hasta la iglesia de ellos, no voy a decir dónde es la iglesia, pero es una iglesia grande y hermosa. Y yo veía esa iglesia y decía, ay, Señor. Y está bien ubicada, Señor. Y es bonita y todo. Y nosotros en ese tierrero allá arriba, Señor, ¿qué te hemos hecho, Padre? Y yo venía que hablaba, hermano. Venía que hablaba. ¿Para qué? No le digo que no, pero yo venía hablando. Murmurando. Yo decía, no puede ser, Señor. ¿Por qué? ¿Qué te hemos hecho, Señor? ¿Por qué nosotros, como decía un hermano, no voy a decir el nombre tampoco, un hermano dice, cada vez que en Ibarra se convierte a alguien, a Cristo, el Señor mira, ¿es empresario? A tal iglesia. ¿Es dueño de tal club? A tal iglesia. ¿Es ingeniero? A tal iglesia. Está endeudado, quebrantado, no tiene nada. Venga, ríos de agua viva y vémoslo que vamos a aprender. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? Y justo viene el hermano. Y el hermano empieza a contarme. Dice, aquí estoy en esta iglesia, pero esta iglesia, el pastor no visita a nadie. Ahí cobran por todo, cobran. Ahí hay que pagar todo, hay que dar todas las células tienen que pagar el de aquí, tienen que pagar el de allá. Hicieron un concierto y la entrada más barata costaba $80 y eso es pura plata. Y más rabia me iba dando, ¿verdad? O sea, y dice, y yo mire tanto tiempo y me enfermé y nunca me fue a visitar. Y más coraje me iba dando. Entonces ya lo dejé al hermano y yo le digo, ¿te das cuenta, Señor? Y tras de eso son así, le digo, Señor. Y tú le has dado ese... Y como siempre, él hace cosas que lo deja a uno callado. ¿No te basta mi presencia? ¿No te basta que yo esté contigo? ¿O quieres un templo solamente? ¿No te basta mi presencia? Sí, Señor.
Me basta tu presencia. Así que yo me gozo aquí en este lugar, hermano, porque aquí está mi Señor. Porque aquí nos trajo. Su presencia está con nosotros. ¿Qué más le podemos pedir al Señor? Entonces Dios es fiel y Dios es justo. Tenemos que aprender a conocer a nuestro Dios, hermano. Tenemos que conocer a Dios. Entonces cuando tú vas conociendo su fidelidad y su justicia, entonces tú sabes que a veces van a venir cosas sobre tu vida porque es justo, así es. Y tal vez no te cuadre a ti, pero es la justicia de Dios. Pero hay algo que nunca vas a dejar de tener anclada tu corazón y tu alma. Es que Dios no desampara a sus hijos. No los desampara. Y si no entiendo lo que estoy viviendo, no lo puedo negar, no voy a renegar, porque sé que, como dice Job, yo sé que mi Redentor vive y del polvo se levantará. Hay una verdad, que si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Y dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? ¿Cuántas han pasado? Muchas aflicciones. Si quiere para regalarle, hermano, yo sí tengo muchas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Conocemos a Dios. Conocer a Dios nos ayuda a entender que aunque nosotros no somos fieles, Él permanece fiel. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, y con estos 2 pasajes termino, 2 de Timoteo capítulo 2 verso 13 lo dijo. 2 de Timoteo capítulo 2 verso 13. Aunque nosotros no seamos fieles, 2 de Timoteo 2:13. Mire lo que dice la palabra del Señor. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel no porque tú eres fiel. Dios es fiel porque en esencia su naturaleza es ser un Dios fiel. No es que porque tú eres fiel Dios va a ser fiel. No, así somos nosotros. Dando. Dando. Tú me das, yo te doy. Me abraza, te abrazo. Dios es fiel. Así nosotros no seamos fieles. Y hermanos, no hemos sido fieles. Ahí es cuando usted dice amén. Hermanos, no hemos sido fieles. Amén. Pero a pesar de eso, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Dios dijo que Israel iba a salir de Egipto, iba a entrar a Canaán. ¿Entró o no entró? Dios ha dicho que su iglesia va a prevalecer, que las puertas del infierno no la van a destruir. La iglesia va a permanecer, hermana. Y Él un día viene por su iglesia y nos vamos. Pero, no todos los israelitas que salieron entraron. Él dijo que el pueblo de Israel iba a entrar y el pueblo de Israel entró. Pero cada uno toma sus propias decisiones. ¿Está claro eso, no? Y por último, también debemos entender que todo lo que hace Dios lo hace con justicia, y su justicia no es igual que la nuestra. Su justicia es santa. Santiago 1, verso 20. Yo ya les dije este texto solo para que lo tengamos presente. Porque en la ira del hombre no obra. Santiago 1:20. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Quieres seguir conociendo más de Dios? Venga el próximo domingo. Vamos a seguir hablando en la parte 3 de cómo conocer a nuestro Dios. Dios es fiel. Hoy hemos hablado de su fidelidad y de su justicia. Dios no toma por inocente al culpable. Él es fiel y justo. Y ahí nos quedamos, y el domingo retomamos cómo entender esa justicia y su gracia, favor y misericordia. Que Dios bendiga la vida de los hermanos que nos ven por la transmisión.